Mirá, hay una caravana de estas. No, estoy flasheando, Esto nunca lo vi. Energizante natural de quinoa y maíz. Sean bienvenidos todos y los que quieran compartir en buena onda. Qué grande, hermano. Salud. Salud, hermano. Buena, mi gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, de corazón. No se imaginan la emoción y la felicidad que tengo por estar en una nueva ciudad, conociendo una nueva ciudad en mi vida. En esta oportunidad en la ciudad de Tupiza, una ciudad que hasta ahora me viene encantando por lo poco que vi. La ciudad se encuentra aproximadamente 100 kilómetros de la frontera entre Argentina y Bolivia. Hasta ahora lo que me flasheó una banda es que hay una especie de transporte público que son como unas motitos así. La idea de este video es ir a conocer un poco un par de bellezas naturales que hay acá cerca y nada, conocer un poco la ciudad también. Así que bueno, nada, dicho esto, vamos a ver qué onda, qué pinta pues. La verdad que la placita principal de acá de Tupiza está muy linda, tiene una banda de árboles. Estas son las motitos que le digo, parece que son como taxis o algo así. Esta es la iglesia que obviamente está al frente de la plaza central. Yo me quiero subir, quiero subirme una de esas, por favor. Calen el vistón que tenemos acá desde la placita. En la esquina de la plaza hay un monumento a un señor que se llama Alfredo Domínguez Romero. La verdad no sé quién será, pero bueno, un músico me imagino que es, ¿no? No, mirá, hay una caravana de estas. No, estoy flasheando, La estoy flipando. La verdad que no conozco absolutamente nada acá de Tupiza, pero bueno, justamente esa es la idea, ¿no? Como aventurarse y explorar. Por acá hay una feria. Está bastante grande la feria, che. Muy lindo. Ojo, aparentemente esto es el mercado. ¿Será que es el mercado? Acá parece que es el lugar donde se viene a desayunar. Miren, está escrito en quechua, me parece. Se dice Cuñillacu. Claramente acá vamos a venir a bajar la mañana, El nivel de tuneación de esta hermosa, amigo, están en otro level acá los toritos, Mira este tuneadísimo. Nah, está muy bueno. Y acá este lugar se llama el Mercado Negro, que parece que es muy grande también. Necesito encontrar un adaptador porque acá, gente, el enchufe es diferente. Son como con los palitos rectos, ¿no? Así, así que no puedo cargar nada. En el Mercado Negro también hay una sección de gastronomía. Me tiraron la data que hay un festival del maíz ahora y donde se puede conseguir chichas y vamos a tomar una chichita, pues. Acá afuera se puede conseguir mote con chicharrón, alto bajón. Bueno, vamos a trepar a un torito por primera vez, a ver. Súper cómodo, la verdad. Llegamos nomás a la feria, al Festival del Maíz. Apenas llegué a la feria nomás ya me han invitado. ¿Esto qué es? Una especie de mistela, parece que es un vinito. A ver qué es, vino artesanal patero. ¿Pega esto de fuerte o no? Sí. Dependiendo de la cantidad, ¿o no? Claro. 600 ml. Full. Uno de los mejores vinos artesanales producidos acá en Tupiza. Eso, me sirve. Sean bienvenidos todos y los que quieran compartir en buena onda. Qué grande, hermano. Salud. Salud, hermano. Ah, está rico. De una, está bueno, No me quiero ir ebrio de acá, así que tranqui. Tomé uno, pero dicen que la tradición es 2. Así que va, le mandan uno más y ya. A ver. ¡No! ¡Ah, carajo! Hermoso, gracias, hermano. Estaba interesantísimo ese vino, pero yo tengo ganas de probar una chicha, así que vamos a ver dónde conseguimos. Mira, ya está terminando. ¿Se está terminando la chichita? Sí, al otro lado, capaz. ¿Al otro? Sí, ahí sí, capaz. Ah, bueno. Ahora sí, vamos a probar chichita. Esta es de maíz, ¿verdad? Maíz. Maíz, ahí. Se lo sirve, hay un platito. A ver. ¿Cuánto sale esto? 1.50. Vamos a ver qué onda. Saludos, amigos. La mierda. Ya pegó ese vino. Está interesante, Me gusta. A ver, le hacemos un fondo blanco ahí. Me encanta cuando decís gracias. La gente no dice de nada, dice ya. Bueno, y además de chicha y de maíz también hay choripanes, chorizo a la parrilla, heladitos. Onda que llegué medio tarde porque desde las 10 de la mañana está la feria y hay mucha gente que ya está medio hasta las manos. Es increíble el color de este maíz, hermano, es negro literalmente.
Bueno, pero es bien morado, ¿eh? Con esto sí se hace harina para el api. Grande Mercedes, harina de la miel, la calidad de ese maíz. Increíble, la verdad. Está maíz morado, pues. Sembramos en octubre, pues. En octubre se siembra. Y cosechamos en abril. En abril se cosecha. No, increíble el color. Yo voy a tomar otro platito de chicha. ¿Cuánto está esta? 2 pesos, Tito. 2 pesitos, bueno, vamos. ¿Cuánto tiempo demora en hacer la chicha? 2 días. 2 días, mucho trabajo, ¿no? Sí. Bueno, esta es la última, prometo que es la última porque mañana hay que ir a hacer un trekking, vamos a ir a conocer un lugar que se llama La Puerta del Diablo. Sí, pasá nomás, hermano, así que bueno, salud, gente. Parece que se armó la joda acá, A ver, ¿qué onda? Se armó el bailongo, a ver. Se llama zampoña. Esto nunca lo vi. Energizante natural de quinoa y maíz. Ella es la productora, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es tu nombre? Daisy. Daisy. Qué lindo tu sombrerito, le queda lindo, Es como tomarte un Red Bull, pero natural. Ah, va. La materia prima es maíz, que aquí en el municipio de Tupiza producimos mucho maíz. Mucho maíz. Entonces, ¿por qué no transformar nuestra materia prima? A partir del maíz estamos elaborando lo que se llama el energizante natural de maíz. Y quinoa. ¿Quinoa por qué? Porque el municipio de Tupiza tiene su segunda sección que es Atocha. Y Atocha también es productor de quinoa. Entonces, para volver a fortalecer nuestra economía interna primero, estamos transformando ya nuestra materia prima para tenerlo y darle valor agregado también. Bueno, gente, vamos a probar el energizante. Este es de maíz, ¿verdad? A ver qué onda, el gustito. Ah, un juguito súper natural. Súper natural, suavecito. Suave. A ver, ¿le hago un fondo blanco? Claro, sí, más vale. 100% natural, eso es lo que va, A ver. Salud. Me encantó la verdad, sí. Ahora, a ver, me invitaron vino recién, así que esto ya me va a levantar. Acá Doña Gloria nos invitó a comer unos tamalitos. A ver, tamalitos tupiceños, vamos a ver qué onda. Ah, diferente, mirá qué loco. Es el tamarito tupiceño, la tradición de Tupiza. La tradición de Tupiza. Este es un plato tupiceño, digamos. Sí. A ver, vamos a probar entonces. Yo vendo ya 34 años. 34 años vendiendo tamales. En el mercado Gil Durán, es ahí en el centro, ¿verdad? Bien, al entradita la primera. Ah, bien. Bueno, ahí lo vamos a probar. Con charqui. Y este no es cualquier charqui, gente. Este es charqui de llama. Caponardo. Y un buen tamal. Hay que tomarlo con una buena chicha que también produce acá Gloria. Esta está buenísima. La que acabo de probar no estaba fermentada, le faltaba reposo, pero esta está buenísima. O sea, cuando la chicha es buena, tiene que tener como una especie de gasecito. Eso quiere decir que fermentó bien. Así de verdad. Y acá ya se picó fuerte, La gente ya se anima a ir a bailar, Están todos muy contentos, muy alegres. Están tropicales. Tuve mucha suerte de venir hoy porque dicen que esta feria se hace solamente una vez al año. Se va el sol, así que vamos a descansar porque ha sido un día largo. Ahora tenemos que pillar un torito. De esta forma nos vemos mañana para ir a conocer bellezas naturales de Tupiza. Bueno, gente, ha llegado el tan ansiado momento de ir a hacerse trekking acá a un lugar muy lindo, descubriendo maravillas de Tupiza. Así que ahora lo que tenemos que hacer es conseguir una motito para que nos lleve a la entrada del ecoparque y de ahí empezar a patear. Ya encontré un torito que me va a llevar a la entrada del ecoparque. Hemos llegado nomás al inicio del camino del ecoparque Encantado, se llama. Nosotros vamos a tomar este camino a la quebrada de Palmira, la Puerta del Diablo, el Valle de los Machos, el Cañón del Inca. Tenemos 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta. El compadre me cobró 5 pesos bolivianos desde el centro de Tupiza hasta acá. Los toritos te cobran 2 pesos bolivianos, indiferentemente del lugar donde vayas. Es como es la tarifa común. Pero bueno, acá como estaba un poco más alejado, se entiende que haya sido más caro. El primer cartelito que me cruzo acá, área protegida municipal. Yo de boludo me mandé por allá a la izquierda y allá hay un basural, no vayan por ahí. Tremenda la vista que vamos teniendo ya acá a la entrada del camino. Ahora sí estoy más tranquilo,
Ya tenemos claro que es por acá. Qué lindo, pues. Y esto es solamente el inicio, ¿eh? Todavía no entramos. Me dijeron que acá hay un guardaparques que te toman los datos. Ya estaba pegando el calorcito, che. Acá Tupiza es una zona donde se encuentra mucho un cactus que se llama San Pedro, en el sentido occidental, pero si no se le dice guachuma. Es un cactus que tiene una sustancia que se llama mescalina, que te produce visiones y alucinaciones, usado por nuestros ancestros acá en toda esta zona, que por lo que me dijeron también se da muy bien en la zona de Villazón, pero los curas y los obispos del tiempo de la colonia, al darse cuenta del poder del cactus, ordenaron sacarlos a todos, o sea, bajarlos de una. Miren, este es el cactus que les digo, guachuma, y está en todos lados, literal, ¿eh? Si alguien conoce el nombre científico de ese cactus, por favor déjenlo en los comentarios porque estaría bueno saberlo. Llegamos al primer lugar de descanso. Hace falta una sombrita, ¿eh? A ver, nosotros estamos acá, en la Puerta del Diablo, y tenemos que ir al Valle de los Machos, ahí en del Inca. Bueno, como pueden ver, hay lugares locos en todos lados, ¿eh? Pero ahora, como estoy con el tiempo justo, vamos a hacer este circuito que es el más conocido de todos. Ya dejaremos otros circuitos para un próximo viaje a Tupiza. Hidratarte bien, tú debes. Siempre hay que tomar mucha agüita antes de empezar un trekking, gente. No esperar a que te des sed para beber agua, porque en ese estadio ya quiere decir que estás medio deshidratado. Ahora sí, el primer atractivo, la Puerta del Diablo. ¡Fua! Amigo, mira lo que es esa formación. De locos, la verdad. O sea, la cantidad de años que pasaron para que tenga esa forma hoy en día. Zarpado lugar. Tuve que activar ese sombrerito porque ya está picante el sol, che. Y bueno, ya que estamos, atravesemos la Puerta del Diablo, a ver qué onda, pues. Espero no terminar en el infierno. Ya veo que era un portal intergaláctico, ¿no? A ver, ¡ya! Hermoso. Y todo el valle de Guachuma detrás. ¡Qué bárbaro! Esto lo veo en todos lados, ¿eh? Nunca faltan los imbéciles que vienen acá del patrimonio natural, amigo. O sea, yo no entiendo qué pasa por tu minúscula cabecita que tiene pocas conexiones neuronales para venir a escribir Juan y Ana. Me hace dar una bronca, amigo, pero bueno. Tranqui. No hagan eso, amigo, o sea, no tiene sentido. Continuamos camino y ahora la idea es llegar hasta un lugar que se llama el Cañón del Inca, que por lo que me dijeron está muy loco también. La verdad que el sendero hasta ahora es súper tranqui. Yo creo que estoy un poco agitado porque estamos alto, entonces por eso es medio lógico que me agite, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi ciudad donde vivo, en Salta, estoy a 1300, entonces sí, puede que lo sienta. Miren qué increíble, de un cactus que se cayó y murió, empezaron a nacer otros. Un montón, te diría. Si hay gente nueva en el canal de Bolivia, les cuento más o menos de qué va esto. Yo hago contenido por el norte argentino mostrando lugares bonitos, un poco de su cultura. Y la idea ahora es empezar a hacerlo también en Bolivia, ya que considero que el norte argentino y Bolivia somos pueblos hermanos, o sea, somos muy parecidos en muchas cosas. Y como el objetivo a mediano plazo es como empezar a vincularnos un poquito más, ¿viste? Que nos visitemos un poquito más, nos conozcamos, que armemos como circuitos, ¿viste? Que creemos, no sé, un polo cultural entre diversas ciudades acá de Bolivia, no sé, Tarija, Tupiza, Potosí, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si nos ponemos a pensar, gente, estamos muy cerca. O sea, por ejemplo, de Salta hasta La Quiaca tengo 7 horas en colectivo. Y de La Quiaca hasta Tupiza 1 hora y media, es como mucho. Ya que a muchos políticos no se les cae ni una idea, nosotros deberíamos empezar a pensar como estratégicamente cómo vincularnos, ¿no? Y aprovechar todo esto que tenemos acá. Bueno, nada, eso, de pensamientos que vengo teniendo mientras pateo por acá. Y evidentemente el paisaje se va poniendo cada vez más loco, che. Miren esas formaciones, chabón. Como pueden ver, el camino está muy bien señalizado, siempre hay que seguir la huella. Es difícil perderse acá, a no ser que, bueno, empiecen como a aventurarse en senderos que no están tan marcados por ahí. Miren, se puede venir en caballo, hacen cabalgatas acá por si no les pinta caminar. Pinto la segunda parada de hidratación, sí que sí, es justo y necesario. Amigos, mirá dónde estamos, o sea, no puedo creer la belleza de este lugar, sinceramente. Cada día más maravillado con el planeta, con este hermoso planeta en el cual estamos transitando. ¡Gracias, universo!
camino se empieza a hacer un poco más angosto, parece que acá empieza el cañoncito. ¡Fua! Es altísima esa cumbre de allá. Ahí el señor cartel nos dice que acá empieza el cañón del Inca y que estamos a 3.270 metros sobre el nivel del mar. Y ya me parecía extraño porque estoy bastante agitado. Yo suelo hacer caminatas largas bajo el sol, pero nunca me agito, pero ahora sí, bueno, es por la altura, ¿no? Y acá comienza el cañón del Inca. Está como tapado por piedras, vamos a ver si podemos trepar algunas. Sí, che, está tapadísimo por piedras, o sea, el derrumbe que hubo acá. No me gustaría haber estado acá cuando pasó eso. Parece que sí, mira, está como formado un senderito por acá. Y efectivamente había que bordear un poco. Y acá ya entramos en el cañón. Acá en la sombra se puso helado, che. Es que sí, obviamente en el solcito mucho calor, pero en la sombra, fíjense que acá en invierno, como estamos ahora, las mañanas son muy frías, de menos 2 grados, así. Y ya apareció un hilito de agua. Y este es el lugar que me dijeron que hay que trepar, pero no sé por dónde subir acá. Escalar por acá no se puede. Otra sería por acá, pero no lo sé. La otra sería por acá, pero no sé, me da miedo que esto se suelte así, no sé. Además estoy Solari acá, sin señal, no viene nadie prácticamente. No sé, si me pasa algo, no sería nada estratégico, ¿no? Para el devenir de mi vida. Y encima ahí hay una garita con flores, o sea, se ve que alguien murió acá. Entonces medio que no me pinta seguir. Quizás en una próxima que venga con un grupo de gente o algo, lo hagamos, porque esto es una vuelta que nada, es larguísima, así que nada, lo dejaremos para otra ocasión. Quedé alucinado y encantadísimo con este tremendo lugar. Materia pendiente de dar toda la vuelta en un próximo viaje. Ahora vamos a comer algo, amigo, porque la verdad que esto de caminar tanto hace que pinte el bajón de forma muy intensa. Así que vamos al mercado a ver qué hay. Ay, amigo. Una larga caminata después bajo el sol intenso de Tupiza. Llegué medio tarde acá al centro, larga caminata, quedé medio cansado. Me vine al mercado negro acá a comer porque ya está cerrado en todos lados, así que bueno, acá encontré un puestito. Vamos a comer un guisito de maíz pelado. Tengo mi guisito acá de maíz pelado. Me han dicho que tenía panceta, yo pensé que era panceta de cerdo y no es mondongo. A mí no me gusta el mondongo, pero amigo, con el hambre que tengo, me lo voy a devorar igual. Con panza y pata y carne. Ah, increíble. ¿Y esta yagua está muy picante? Pica, Oh, increíble lo bien que comí y obviamente me llevo un platito para la noche porque, amigo, por 6 bolivianos comer ese tremendo guiso no es de este planeta, sinceramente. Mientras Lucas hace la digestión y se duerme una buena siesta, les dejo con algunas imágenes de la ciudad de Tupiza. Si este video fue de su agrado, no olviden apoyarlo con un like, con un comentario, con una suscripción, una actividad de campanita, una membresía, todo lo que ustedes quieran, todo sin una banda. Así que bueno, nos veremos pronto en un nuevo video. Les mando un abrazo muy grande. Chaucito pues.